Bienvenidos al Foro Bíblico Pioz. Somos un grupo de vecinos interesados en descubrir cuál es el verdadero mensaje de la Biblia y cuáles son sus aplicaciones para nuestra vida y para la sociedad actual. Hemos creado un espacio de encuentro amigable y distendido en Pioz, Guadalajara, España. Cada semana subiremos nuevo contenido. Te invitamos a participar en nuestro foro. Quienes admiramos el arte, pero carecemos de la habilidad necesaria para imaginarlo y para crearlo, desearíamos tener esa destreza para ejecutarlo y la inspiración para que no sea algo efímero. Como toda obra de arte, la Biblia ha sido inspirada. Pero, ¿qué es la inspiración de la Biblia? Para explicar lo que es la inspiración divina de la Biblia, nos basaremos en las palabras de James Packer. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. En el original, la palabra que aparece es theopneustos, que significa más bien expirada que inspirada, por lo que sería mejor traducir: toda la escritura es divinamente exhalada. Según este versículo, lo que es inspirado son los escritos bíblicos. La inspiración es una obra de Dios, no en los hombres que iban a escribir las escrituras, sino en el producto escrito. Toda la escritura tiene el mismo carácter que tenían los sermones de los profetas cuando los predicaban y cuando los escribían. Esto quiere decir que la escritura no solo es la palabra de un hombre, es decir, el fruto del pensamiento humano, premeditación y arte, sino también e igualmente la palabra de Dios, hablada a través de los labios del hombre o escrita por él. La escritura tiene paternidad literaria doble. El hombre es solo el autor secundario y el autor principal, a través de cuya iniciativa, llamado y capacitación y bajo cuya supervisión cada escritor humano hizo su trabajo, es Dios el Espíritu Santo. La inspiración bíblica se define como todo el proceso por el cual Dios movió a estos hombres que había elegido y preparado para escribir lo que Él quería escrito, para la comunicación del conocimiento salvador a su pueblo y a través de su pueblo al mundo. La escritura inspirada es revelación escrita, es la autodeclaración de Dios en la historia redentora y no solo el testimonio humano de revelación, sino que es revelación en sí mismo. La inspiración de la escritura era una parte integral del proceso de revelación, porque en la escritura Dios le dio a la iglesia su obra salvadora en la historia y su propia interpretación autoritativa del lugar de ella en su plan eterno. La inspiración garantiza la verdad de todo lo que afirma la Biblia. Como verdad de Dios, la instrucción bíblica tiene autoridad divina. El canon de la escritura, que podéis consultar en un audio que se llama ¿Cuál es el contenido y la autoridad de la Biblia? Pues este canon se remonta a cuando Moisés escribió la ley de Dios en el desierto. La verdad de todas las declaraciones históricas o teológicas que hacen las escrituras y su autoridad como palabra de Dios se asumen sin preguntas o discusión en los dos testamentos. El canon aumentó, pero el concepto de inspiración, que presupone la idea de canonicidad, estaba totalmente desarrollado desde el principio y no ha sido cambiado a través de la Biblia. Al presente consta de dos convicciones. Primero, las palabras de la Escritura son las propias palabras de Dios. El Antiguo Testamento identifica la ley de Moisés y las palabras de los profetas con las propias palabras de Dios. Jesús, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento veían al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Segundo, la parte del hombre en la producción de la escritura fue simplemente transmitir lo que habían recibido. Desde el punto de vista del formato, queda claro que los escritores humanos contribuyeron mucho a la composición de la escritura en cuanto a investigación histórica, meditación teológica, estilo lingüístico, etc. En un sentido, cada libro de la Biblia es la creación literaria de su autor, pero teológicamente, desde el punto de vista del contenido, la Biblia considera que los escritores humanos no contribuyeron nada y que la escritura es totalmente la creación de Dios.
Los profetas profesaban hablar las palabras del Señor. Jesús de Nazaret indicó que hablaba las palabras que su Padre le daba. Los apóstoles enseñaban y daban mandamientos en el nombre de Cristo, reclamando así su autoridad y cumplimiento, y afirmaban que tanto el contenido como sus palabras se los había enseñado el Espíritu Santo. La libertad con la que los escritores del Nuevo Testamento citaron al Antiguo no estaba en las palabras como tales, sino en su significado. Los escritores buscan indicar el verdadero significado, es decir, el significado cristiano, y la aplicación de su texto por la forma en que lo citan. En la mayoría de los casos, este significado ha sido alcanzado por una aplicación estricta de principios teológicos claros acerca de la relación de Cristo y la Iglesia al Antiguo Testamento. Al formular la idea bíblica de la inspiración, es bueno destacar los siguientes puntos. 1. No se trata de un dictado mecánico, escritura automática, ni un proceso que anula la mente del escritor. No, la dirección y el control divino realzó la libertad, la espontaneidad y la creatividad de sus escritos. 2. El hecho de que en la inspiración Dios no anuló la personalidad, el estilo, el enfoque y la tendencia cultural de sus escritores no quiere decir que el control de Dios sobre ellos era imperfecto o que inevitablemente distorsionaron la verdad que se les había dado para transmitir en el proceso de escribirla. 3. La inspiración no es una cualidad que se agrega a esas corrupciones que se introducen en el curso de la transmisión del texto, sino que aplica solo al texto tal como lo produjeron los escritores inspirados. Y 4. La calidad de la inspiración de los escritos bíblicos no debe ser igualada con la inspiración de gran literatura, ni aun cuando los escritos bíblicos son en realidad gran literatura. La idea bíblica de la inspiración no se relaciona a la calidad literaria de lo que está escrito, sino a su carácter de revelación divina por escrito. Ahora que sabemos que la Biblia es la autorrevelación de Dios para darse a conocer a la humanidad y que inspiró a personas para que lo dejaran por escrito, queremos invitarte a estudiar la Biblia con nosotros cada semana en Pioz. O si deseas obtener una Biblia, podemos entregarte un ejemplar gratuitamente. Escríbenos a forobiblicopioz@gmail.com o visita nuestra web forobiblicopioz.ltn.net. Que Dios te bendiga, tus amigos del Foro Bíblico Pioz.